Buenos días, mi nombre es Francisco Zárate Menéndez. Curso el tercer semestre de preparatoria en el Cumbres International School Tijuana. Y el día de hoy expondré sobre los temas del primer parcial de literatura. Espero lo disfruten. Para empezar, ¿qué es la literatura? Pues la literatura es el estudio o ciencia, la cual se estudia la escritura y la forma en la cual se expresa diferentes ramas de lo literario. Y por ende se busca también el de esparcir el sentido literario entre diferentes lectores, por los cuales se ve los sentimientos y emociones. Ahora bien, la literatura ha estado presente en diferentes épocas, las cuales se les puede denominar épocas literarias, en donde la literatura tiene una aparición en un tiempo y lugar específico en la historia. Por eso hablaremos más adelante. Ahora pasaremos de tema y nos iremos a los conceptos básicos de la literatura. El primero de ellos es el género literario, el cual tiene como conceptos relacionados al género narrativo, donde relata sucesos reales e imaginarios para construir una historia. El género poético o lírico predomina la subjetividad del autor, el reflejar sentimientos o deseos. Y por último, el género dramático, el cual son obras cuyo fin es la representación escénica ante un público. Después tendremos la lengua en la comunicación, en donde encontraremos la intención comunicativa, donde relata sucesos reales e imaginarios. Determina cuál de las funciones de la lengua predomina la comunicación. Y la función poética es mirar al género poético. Pues aquí, la fuerza del mensaje se encuentra en la manera de tratar el lenguaje mediante usos diversos del recurso lingüístico. Son las marcas de texto literario. El siguiente que tenemos son las marcas de la literalidad, donde encontraremos el texto literario en un mundo ficticio. Se construye con sus propias leyes, personajes, etc., donde se desarrollan las formas de literatura, las cuales son en prosa, el cual es el modo de expresión habitual de las palabras escritas, y la forma de ideas y emplear la claridad y expresión, y el verso, es la forma en la que se expresa la poesía, con cada una de las líneas que se compone un tema. El antepenúltimo es el lenguaje literario, con el lenguaje denotativo, donde no da lugar a diferentes interpretaciones. Además, se emplea un método literal, a una acción o frase, y el lenguaje connotativo. Ahí se emplea el sentido figurado. Surgen cuando tratamos de imprimir un sentido diferente a nuestras expresiones. Y finalmente, tenemos la figura retórica, que son las diferentes partes o elementos, como análisis en la expresión literaria. Esto está ligado a la presentación del discurso, las cuales están la narración, donde tiene como propósito el de relatar procesos en un tiempo y espacio determinado. La descripción, la cual es plasmar detalles y características de un lugar a una persona, objeto. Y el diálogo, que entre dos o más personas exponiendo sus argumentos y puntos de vista. Y finalmente, tenemos como resultado una extensa pero buena introducción y entendimiento de la literatura y sus conceptos. Como les había mencionado hace unos minutos, ahora repasaremos sobre las épocas literarias. Hay muchas épocas literarias, donde cada una se puede aprender algo nuevo sobre su cultura. Las primeras las tendríamos en la Edad Antigua, las cuales serían la mesopotámica, la egipcia, hebrea, china e hindú, cada una de ellas en diferentes años, además de ser las que esparcieron la literatura por todo el mundo, así como su cultura, y diferentes libros, textos y obras, importantes que marcaron un antes y un después en el mundo literario, y una continuidad de lo que seguiría. Y se me olvidaba, también la griega. Después tendremos la época de la Edad Media, donde encontraremos las culturas
romanas y medievales. Gracias a ellas se impulsó la literatura, así como se le dio un aire más lírico y narrativo, donde creció debido a grandes filósofos y pensadores de la época. Además, que fue un gran aporte con las siguientes épocas que siguen. Las siguientes que tenemos ocurren principalmente durante la época moderna, en donde destacan las literaturas del Renacimiento, Barroco, Siglo de Oro y Neoclásico. Durante estas épocas literarias se le implementó la expresión y las emociones a la literatura. De igual manera, hubo la aparición de diferentes filósofos que tuvieron un auge y participación fundamental, lo que provocó que esta época sea una de las mejores para la literatura. Y por último, tenemos la época contemporánea, donde tendremos la literatura romanticista, realista, naturalista y vanguardista y europea del siglo XX, donde la literatura se ve de una manera más artística, enfocada en el pensamiento y la libertad de expresarte por medio del arte. Al final, tendremos una diversidad de culturas, las cuales nos enseñan que la literatura es más que libros. Gracias a estas, las épocas literarias nos dejan enseñanzas que siguen perdurando hasta nuestros días. Por último, pasaremos a nuestro último tema, el cual son los subgéneros literarios, donde son textos literarios clasificados de diferentes maneras. Hay distintos subgéneros literarios. El primero de ellos es la epopeya, la cual es la narración de un hecho histórico, en donde el personaje tiene un impacto en la sociedad. Como ejemplo tenemos la Odisea de Homero. La siguiente es el mito, donde es una narración maravillosa, en la cual se explica el origen de algo y les da identidad propia. Un ejemplo de esto sería el Popol Vuh maya. La que viene es la leyenda, donde se narra un hecho real, pero deformado a través del elemento fantástico y producto de la tradición popular. Como ejemplo está La Llorona. Llegando a la mitad de los conceptos se encuentra la fábula o prólogo, que conlleva la intención moralmente en donde los personajes pueden ser animales, humanos u objetos, que representan alegría. Un ejemplo sería la liebre y la tortuga. La antepenúltima se trata del romance, donde se escribe en verso octosílabos, sin un límite de versos. Sus autores son anónimos y sus temas son de la vida cotidiana. Un ejemplo de esto serían las múltiples historias románticas, como Romance del Conde Arnaldos, entre otros. Nuestro penúltimo concepto es la novela. Es una obra en la que se narra una acción fingida en toda parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores, con descripciones los cuales pueden ser épicos o heroicos. Ejemplos hay muchos, uno que resalta es El Señor de los Anillos. Y por último, tenemos al cuento, donde se narra una ficción que presenta un conflicto y un final abierto o cerrado, y suele desarrollarse en un espacio y tiempos únicos. Una obra de esta sería Los Tres Cerditos. Y con todo esto dicho, hemos llegado a nuestro final, en donde hemos expuesto todos los temas del primer parcial. Al final, y con todo lo visto, podemos decir que la literatura no solo son libros aburridos, sino más bien son experiencias que nos ayudan a expresarnos mejor, incluso llegando a ser personas cultas y de buenos valores y moralmente buenos. Espero que les haya gustado. Soy Francisco Flato Meléndez y me despido. Muchas gracias por ver.